¿Por qué esclavizado? Porque tenemos un sueldo de hambre que no alcanza para costear ni siquiera un solo día de trabajo. Para que tenga usted una idea somera, un personal administrativo, una obrera, una cocinera ganan menos de $5 mensuales. El docente que más gana $30 mensuales, que no alcanza para costear ni siquiera los gastos de un día de manutención de un hogar. Entonces, pasó, somos los únicos profesionales que debemos costear con nuestro sueldo los materiales de trabajo, papel, bond, decorar, ambientar aulas, pagar pasajes, libreta de asistencia, planificación, evaluación, actas, marcadores, bolígrafos, lápices. Entonces nos sometemos a un dilema: o cubrimos los gastos de nuestro hogar, que de paso la quincena no alcanza, o cubrimos los gastos del aula para ofrecer una educación de calidad, como nos decía la ministra. ¿Cómo ofrecemos una educación de calidad cuando estamos desmoralizados, económicamente incapacitados, moralmente, intelectualmente imposibilitados de poder hacerlo? ¿Cuántos días están yendo a las aulas, por ejemplo? Nosotros un día en Acevedo, un día solamente los martes, con rumbo a la hora cero, porque esto es ya insoportable, económicamente, moralmente, intelectualmente insoportable. ¿Cuántos? Esta mujer es una de las heroínas del siglo XXI en Venezuela, así como las hubo en la época de la independencia, ya han pasado a la historia. Ella ya ha pasado a la historia. Elsa Castillo ha sido profesora en preescolar, en primaria y en secundaria, donde dio dibujo, donde dio filosofía. ¿Y qué otra cosa diste? ¿Qué otras materias diste? Psicología y, por supuesto, historia del arte. Chévere. Ella Porque es yo Elsa soy Castillo. graduada en tecnología educativa y, por supuesto, eso me califica. Elsa, ahora vamos a hablar de esta manifestación de hoy, ya no voy a decir el pueblo, porque son ciudadanos, es decir, es pueblo que ya se ha convertido en ciudadano porque saben cuáles son sus derechos, ¿no? Y sus deberes, y tiene líderes como tú, que conoces perfectamente la Constitución Nacional, cosa que parece que buena parte de los dirigentes, tanto de unos como de otro lado, no la conocen, o por lo menos la conocen y no la respetan. Ok. Y la lucha para hacer una mejor democracia es respetando la Constitución. Claro que es mucho más difícil, pero entonces no puedes hacer democracia si no respetas la Constitución, porque es el primero. Para que haya democracia hay que respetar la Constitución. Mira, Elsa, pero antes de eso, yo quisiera hablar contigo sobre tu primer día de clase, la primera vez que te tocó estar con unos muchachos. ¿Lo recuerdas? Bueno, tuve varias primeras veces. La primera vez que me tocó con preescolar, los niños estábamos haciendo juegos, que para ellos eso es educación física, pero son juegos. Y uno de los niñitos se quitó los zapatos, el resto consideró que eso era chévere, y cuando me di cuenta tenía a casi todos los niños sin zapatos y estaba aterrada. ¿Y qué hiciste tú? ¿Te Oh, quitaste también los zapatos? me quité también los zapatos y jugué con ellos. Claro. Y mandé a llamar a la que era su maestra de diario con ellos para que me ayudara, porque tenía terror de equivocarme en los zapatos de un niño y que luego el representante viniera a reclamar. Y tampoco le podía decirle a los niños que se pusieran sus zapatos, porque corría el riesgo que los niños se pusieran el zapato que equivocado, pues porque le gustaba o porque sencillamente se equivocó. Entonces, la maestra me dijo: tómalo con calma, tómalo suave, termina de hacer tu actividad. Yo era un gimnasio además, que ese plantel contrataba los servicios de un gimnasio que estaba al frente de la escuela, para que se diera ahí la educación física. ¿Y Y tu entonces, primer día, y tu primer día en bachillerato, dando clases en bachillerato, cómo fue? pues fue genial, porque
Tuve un buen enlace con mis estudiantes, los entendí, tenía algunos rebeldes, pero era lógico, apenas lógico. Los adolescentes cuando se sienten inconformes, su primera reacción es ser rebelde y contestatario. Y un docente que respete a su estudiante debe respetar esa condición. Lo que tiene es que decirle, mira, cuando te molestes, debes reaccionar de manera pacífica, debes conversar, debes manifestarle a tus compañeros tus inquietudes, debes decirle, no me gustó que me hicieras esto o aquello otro. Pero fue realmente muy bueno y salí del bachillerato en ese primer día feliz, muy feliz, porque yo sentí algo así como que me había nutrido de ese día. Entonces, Aprendí. espérate. Entonces tú eres una excelente alumna de bachillerato, contestataria, ¿no? Y rebelde. Sí, Pero nos sí, saltamos primaria. fui Nos saltamos primaria, tu primer día dándole clase a los muchachos de primaria. Bueno, yo creo que eso sí me trajo muchos nervios, porque en el caso del preescolar, yo en ese momento estudiaba recreación y yo iba a trabajar con lo mío. Entonces estaba muy confiada. Pero cuando me tocó trabajar en primaria, lo hice porque el Ministerio de Educación me había hecho un traslado y para poder aceptar el traslado me convenía porque me daba más cerca de mi casa. Pero para aceptarlo tenía que aceptar primaria. Entonces, yo en realidad no soy docente integral, yo soy docente de secundaria, ese es mi título. Y cuando, por supuesto, estuve con los niños, estaba muy ansiosa. Pensé a lo mejor que me iba a costar muchísimo entenderlo, pero fue también una bella experiencia. Tenía un niño muy travieso y muy hiperactivo, que se levantaba a cada rato a darle coscorrones a los compañeros, y yo decidí hacer lo que uno hace en bachillerato, que es darle otras tareas a ese niño. No solo las tareas que se le da como alumno, sino darle otras tareas. Por ejemplo, que me ayudara a arreglar el estante, que me ayudara con el pizarrón, que llevara el control de cómo iban a estar los pupitres. Entonces, él respondió de inmediato y se convirtió en un líder, pero ya en un líder que estaba presto a ayudar a sus compañeros y no a pegar, porque esa hiperactividad se canaliza. ¿Y qué te enseñaron esos niños y esos años con primaria, secundaria, preescolar para tu dirigencia de hoy en día y para la gente a la cual tú te diriges y hablas en las manifestaciones? ¿Qué te enseñaron ellos? Ellos me enseñaron primero que aquellas personas que no tienen el conocimiento que puedo tener yo o que puedo tener otro dirigente, yo no puedo exigirle a esa audiencia que tenga ese conocimiento. Y así cuando veo a un profesor que es hiperactivo, pero que no conoce sus derechos, mi obligación, siento, es asesorarlo y convertirlo en esa hiperactividad de él, convertirlo en líder de los educadores. Y en este momento estamos necesitando muchísimos líderes a nivel sindical, porque lamentablemente la democracia sindical hace mucho que no se practica. En Venezuela hay muchísima gente que habla de democracia,
pero no la practica. Tenemos cualquier cantidad de organizaciones sindicales en el magisterio, tenemos más de 200 sindicatos y tenemos 9 federaciones de profesores. Si le sumamos los sindicatos de administrativos y de obreros y las federaciones de ellos, bueno, yo creo que el número sobrepasa los 300. Es una fuerza de trabajadores que si nos encontráramos muy bien preparados, yo creo que hace rato más de un presidente mal portado tendría que poner su renuncia. Cosa que es bien difícil porque pueden robar miles de millones y ahí siguen. Mira, ahora tú, aunque no me lo dijiste, tengo entendido que en bachillerato también fuiste profesora de psicología. Sí, porque yo soy egresada del pedagógico en el área de pedagogía y nuestra área principal es psicología, filosofía y sociología. Ok, Y perfecto. No, es que perfecto eso que me estás diciendo. Okay. Para lo que me interesa preguntarte. Con ese conocimiento que tú tienes, conoces mejor que uno, evidentemente, cómo es no solamente el adulto, sino el niño venezolano. Háblame un poco de Ciertamente. cuáles son nuestros defectos y cuáles son nuestras cualidades. Bueno, dentro de los defectos que tenemos los venezolanos es que la mayoría esperamos que otros resuelvan los problemas y no nos queremos involucrar en esa solución. Y ese defecto nuestro, que se arrastra desde la escuela, desde la enseñanza, desde esa enseñanza primaria que da la madre y el padre en el hogar, que es enseñar al niño a involucrarse en la solución de todas las cosas, no siempre se da. ¿Qué hacen el padre y madre? ¿Qué hace la familia? Generalmente resuelve sin el niño, no lo involucra. Entonces, si en la casa hay que ordenarla, no involucramos al niño en ese arreglo. Si hay que recoger las cosas que están tiradas en la calle, en la sala de la casa, porque todos llegaron de la calle y venían muy cansados y uno dejó los libros y otro dejó la cartera, la mamá dejó la cartera, el papá dejó unas bolsas X, lo que sea, dejó la chaqueta, todos debemos involucrarnos. Y entonces, ¿qué hace la mamá? Generalmente recoge todo. Se lo recoge al marido, le recoge las cosas a los niños y no es así. Al niño hay que involucrarlo para que él aprenda que él es parte de la solución. O sea, la casa bien arreglada es parte de él. Y si nosotros desde niños practicáramos eso en todos nuestros hogares, nuestros niños llegarían a la escuela y tendrían claro que ese mantener nuestro salón en orden, nuestro patio en orden, nuestra escuela en orden, nuestra comunidad en orden y posteriormente como adultos tener nuestro país en orden, no saldrían los venezolanos corriendo, ni existirían tampoco políticos que le dijeran a políticos de otras naciones que vinieran a resolver el asunto. Se sentarían de manera seria a pensar cuál es la solución de Venezuela y procurarían hacer esa solución, porque yo lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. Ese pichón de comunista sale con votos, pero no sale con un proceso electoral simplón donde todo el mundo permitan que le hagan trampa, donde a la gente se le corra de la mesa, donde la gente encuentre que lo migraron de una mesa para la otra,
o de un estado para el otro, y la población se quede tranquila, aquí no ha pasado nada, pues que venga alguien, que venga papá Dios y decida y resuelva, no, sino un proceso donde incluso debemos tomar a la gente más joven y pedirle que se meta en el CNE y que exija ser miembro de mesa, presidente de mesa, secretario de la mesa, el miembro del SAI, que es el del Cactahuella, miembro el técnico de soporte, que es el que resuelve si la máquina se dañó. Y además, cuando ya se contabilicen, ya se llegue al final del proceso, espere todos los ciudadanos allí. Ese es mi voto y yo espero que me lo cuenten. Y después que me lo cuentan, si me dicen que no pueden transmitir, porque el Internet en Venezuela es un asco, y además hay que ir a transmitir a otro centro, no le entreguen el pendrive a los militares, sino que ese pendrive tenga que ir acompañado de los civiles. Bien interesante. Creo que has quedado congelada. Y que los civiles Ya te empezamos a está tener, congelada la imagen. se medio congeló, pero ahora te estoy escuchando de nuevo bien. Ok. Mira, y se pueda verificar que efectivamente es. Es decir, aquí no vamos a lograr un proceso electoral prístino. Eso es mentira. Eso es falso. Pero tenemos que trabajar con lo que hay. Pero lo que hay tenemos que hacerle presión para que esa presión logre algunos cambios que nos permitan hacer, por ejemplo, lo que hizo la población de Barinas. Presionó y allí no le quedó de otra sino aceptar que el chavismo había perdido. Bueno, eso de chavismo es porque dicen chavismo, pero el chavismo como teoría, como tesis no existe. Pero sí como conglomerado. Tú también llamaste a Maduro pichón de comunista. Tú sabes de marxismo y sabes que él no es ni comunista ni es nada, lo que es un delincuente. Pero por eso te digo que es un pichón de comunista. Él quisiera tener la estatura de Stalin, de Lenin, de Marx, de Engels, pero eso es mucho camisón para Petra. O sea, discúlpame, Maduro no llega a eso. Maduro lo que llega es a ser una persona aduladora de los Castros, del gobierno de Cuba, de Díaz-Canel. A eso es lo que llega Maduro. Y llega a decir camarada, porque bueno, porque alguna vez militó en la Liga Socialista, pero realmente yo no lo considero en el estricto, en la estricta definición de la palabra. Él quisiera ser un comunista, probablemente ser mano dura como Kim Jong-un o cualquiera de esos otros del mundo. Pero no, él no tiene ese bagaje, no tiene esa fuerza, no tiene esa experiencia. Él es un títere de Cuba, es un títere de Cuba, mira, del gobierno cubano. ¿Y por qué? Supongo que lo has analizado más de una vez y lo has discutido más de una vez. ¿Por qué crees que después de 2 décadas la oposición, que es mayoría, no ha logrado salir de esta banda de delincuentes? ¿Cuáles han sido nuestros errores? Mira, nuestros errores es que la oposición no ha asumido lo que se tiene que asumir. Y tenemos en buena medida una oposición que también le gusta jugar a ser corrupta, que también le gusta jugar al modus vivendi del acuerdo subrepticio y estar allí más o menos bien acomodado. Ellos no tienen que sufrir lo que sufre el ciudadano de a pie. Ellos también
andan en camionetotas tan caras como la de los eh, eh, como lo de los rojos rojitos, y cuando uno observa, están totalmente divorciados de la realidad nacional. Ellos no entienden al pueblo venezolano. Aquí tenemos unas presuntas primarias que se van a realizar en el transcurso de este año. Y al pueblo venezolano le importa 5 esa primaria, pero a los candidatos le importa 5 los problemas que tiene la población venezolana. No le importa la educación, no le importa que los trabajadores estén sin salario, no les importa que la gente se muera de mengua en los hospitales por falta de medicina, no les importa que todos los quirófanos de todos los hospitales estén en el suelo y no hay donde operar a nadie, ni que los niños se estén muriendo en el JM de los Ríos. Ellos viven en una burbuja, en una Venezuela inexistente, en una Venezuela donde según ellos se están peleando el liderazgo de la oposición. ¿Cuál liderazgo? El liderazgo de 4 o 5 que les creen y siguen en esos partidos. Es más, información tengo que a las personas, que esos que se llamaban antes dirigentes de base de los partidos, le tienen una suerte ¿cómo te digo? No es un salario, pero es un aporte mensual en dólares. Y entonces hay muchísima gente que no hace ese trabajo ni por amor a Venezuela, ni por amor ni siquiera al partido, ni por estar consustanciado con la ideología que el partido en el que esté tenga, sino que hacen ese trabajo porque esto es un modo de vivir. Es decir, es una forma de corromper al político, de corromper al dirigente, porque el dirigente debía hacer su trabajo fundamentalmente por la motivación correcta. La motivación correcta no es el dinero. Lo único que se hace por motivación del dinero debería ser el trabajo. Y aún así, uno primero en el trabajo tiene la motivación de que estás haciendo algo que te gusta, que te place, para lo que te formaste. Y el dinero, por supuesto, también importa, pero no es la primera motivación. Bueno, mi esposa, ya no se dice mi esposa, yo soy el esposo de Ángela. Sí. Dice lo mismo. Dice que los partidos empezaron su decadencia en el momento en que le empezaron a pagar a los muchachos para poner, y a los funcionarios para empezar, para pegar carteles a favor del partido, afiche, que ya no lo hacían porque creían en una, equivocadamente o no, ¿no? Iba a decir de derecha o de izquierda, pero ahora estoy descubriendo que nosotros los venezolanos nunca fuimos de izquierda, sino siempre de derecha, que cuando ganaban los adecos, que eran de centro izquierda, o los copellanos, ¿no? Se robaban ¿cómo se llama? Se robaban los votos porque se los robaban a Germán Borregales, porque ahora nadie votó por Chávez, porque ahora nadie aplaudió a Chávez, ¿no? Porque ahora nadie fue simpatizante del populismo, nadie. Entonces, nadie. Pero todavía seguimos siendo populistas, aunque no nos llamemos de izquierda, sino que seamos de extrema derecha, ¿no? Y soñamos con un Trump, una cosa de esa, ¿no? Y yo creo que con un Pinochet. Entonces, todavía el pueblo sigue Yo siendo... me conformo con un Bukele. Sí, que tiene por cierto, que ahora, ¿cómo se llama? Se ha convertido en un héroe realmente de toda América Latina. Pero se nos está acabando el tiempo, porque es interesantísimo hablar contigo y irte descubriendo poco a poco tu capacidad y tu liderazgo. ¿Qué pasó hoy? Cuéntame. Tienes 8 minutos corridos para hablar tú solita y nos hables de lo que pasó hoy.
Lo que pasó hoy es que las bases, las bases de los trabajadores, fundamentalmente del magisterio, porque el magisterio es el mayoritario, habían acordado movilizarse a Caracas. Y esa movilización no la hicieron con recursos de ningún partido. La gente puso un pote, recogió dinero en cada estado y lograron sus autobuses y se vinieron. Eso sí, en el momento en el que ya se iban a montar en los autobuses, algunos dirigentes sindicales que no habían hecho ningún esfuerzo para traer a nadie a Caracas, se metieron en los autobuses. En el transcurso le pusieron trabas en todas las alcabalas donde quisieron retener durante hasta 4 horas a la gente de Portugués, por ejemplo. 4 horas estuvieron en una alcabala. A los de Guarena, 2 horas le metieron de retardo en la alcabala. La policía aquí en Caracas dijo que no iba a permitir ninguna marcha. Sin embargo, logramos movernos porque lamentablemente para el gobierno los policías están odiando su trabajo, porque un trabajo donde obtienen riesgos y donde le dicen que vayan a rebuscarse, muchos de ellos están claros que no fue para eso que se hicieron policías y han renunciado. Entonces hay muy poquitos policías en este momento en Venezuela y tengo la impresión que el número de militares también ha bajado, por lo que no pudieron acordonar suficientemente Caracas. Es decir, ellos taparon un lado y por otro lado la gente. Entonces llegaron de los Teques, de Guarena, de Portuguesa, de Miranda y por supuesto trabajadores de Caracas, y salimos, se hizo el encuentro, se suponía que era en la esquina del Chorro donde está el Ministerio de Educación Universitaria, pero algunos llegaron directamente al Ministerio de Educación donde se iba a hacer un recorrido que la policía no quería que hiciéramos, pero los policías eran tan poquitos y además están claros que ellos también les falta el salario, que terminaron dejándonos circular. Pudimos, tanto los que llegaron a través de la Cota 1000 bajar al Ministerio de Educación y los que estaban en el Ministerio de Educación Universitaria subir a la esquina de Sala donde se encuentra el Ministerio de Educación. Allí hicimos la protesta, apareció un presidente, uno solo de las 17 federaciones, quien hizo un discurso allí más o menos que no, a mí en lo personal no me dijo nada nuevo, y luego él pidió entrar a hablar con las autoridades del Ministerio de Educación. La mayoría de los docentes no esperaron a que eso se diera, porque realmente no nos interesa lo que pueda decirle Yelitza Santaella a un presidente de una federación. Realmente, si ese presidente de esa federación quisiera poner las cosas en su sitio, estaría pasando el pliego conciliatorio a pliego conflictivo para que se hiciera realmente en Venezuela de manera legal, como se ha hecho como se hizo en los últimos años, en los años 80 y 90, se hiciera una huelga de maestros con toda con toda la de la ley, y no tener que mantener a los docentes en la zozobra, que todos los días los estén amenazando, que te voy a echar del cargo. O sea, los docentes en Venezuela, Napoleón, son un personal voluntario, porque trabajar por 200, 300 bolívares, que, bueno, te voy a decir algo y va a sonar ordinario, pero es necesario decirlo. A una docente 2, por ejemplo, los 200 bolívares que le pagan al mes,
le alcanzan apenas, eso es $8, le alcanza para comprar un paquete de toallas sanitarias de 16 toallas, un paquete de toallas íntimas que son 30 toallas que alcanzan para un mes, evidentemente, porque las venezolanas nos negamos a esa basura que estaba promoviendo el chavismo a través de BTV, diciendo que había que utilizar la toalla socialista, que era un pedazo de trapo doblado. Ese pedazo de trapo doblado que se lo vayan a poner las ciudadanas que lo trajeron al mundo a ellos, y las ciudadanas que tuvieron el mal gusto de casarse con ellos, y las ciudadanas que tuvieron la mala suerte de ser las hijas de ellos, pero nadie más. Las venezolanas nos negamos a eso. Alcanza para eso, alcanza quizá para un desodorante y probablemente para un jabón. No alcanza para más nada, no alcanza para comer, no alcanza para el pasaje. Una maestra necesita tener un aseo como corresponde, porque es muy desagradable para un niño de preescolar que su maestra tiene que acercarse mucho a él es bajito. Entonces, ¿qué va a terminar diciendo el niño? No, un niño, es muy lindo cuando el niño dice, ay maestra, qué rico hueles. Y lo dicen con toda la sinceridad del mundo. Pero si la maestra no se ha podido bañar porque vive en Venezuela y aquí el agua viene cuando eso descarado le da la gana, entonces, ¿qué va a decir? Ay maestra, huele feo. Y lo dicen los niños. Y no es que las maestras sean desasiadas, ni mucho menos, sino es que esta situación de esclavitud moderna es insoportable. Y es más insoportable aún cuando uno sabe que en este país lo que han estado es robándose todos los recursos de Venezuela, que ya lo sabíamos, lo intuíamos, pero ahora ellos empezaron a sacar, probablemente le están pasando la factura a esos que los están metiendo a la cárcel. Porque yo no creo que ahora se despertaron un día y descubrieron que aquí había corrupción. Nicolás Maduro le dijo en cadena nacional que le iba a entregar una mina a cada gobernador, o sea, 23 minas. Aunque la mina fuera de carbón, produce dinero. Entonces, ¿cómo que Venezuela no tiene plata? Eso sabemos, que se robaron esa plata. Nos queda solamente menos de un minuto, pero por lo que dijiste anterior, yo vi unos videos y tomas abiertas que subí a Twitter con un gentío hoy en la manifestación. Era muchísima gente. Mucha gente, incluso el personal de salud también se incorporó. El personal administrativo de las universidades también se incorporó. Y va a seguir siendo más. ¿Qué van a hacer para que la gente no llegue a Caracas? Yo creo que el error, aunque lo anuncié por Twitter, porque ustedes lo anunciaban, era decir, vamos a Caracas, ¿no? Convoquen a una persona que el gobierno no sepa, que la dictadura no sepa, que de esa convocatoria iban a ir a Caracas. Porque eso se prepararon y por eso que inclusive hay videos de cómo paraban a los autobuses y no los dejaban pasar en las entradas de Caracas. Bueno, Elsa, se nos acabó el tiempo. De verdad que un abrazo, se te quiere mucho y se te admira, ¿ok? Muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a tu público. No es ninguna oportunidad. Gracias por estar con nosotros y cada vez que quieras estás con nosotros, ¿ok? Solamente tienes que decirme, Napoleón, quiero hablar, ¿ok? Aunque a ti no te para nadie de hablar. Pero bueno, un abrazo. Chao.